El libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio de este libro. Y hoy vamos a ver los versículos 6 al 7. Y luego, si Dios quiere, tengo los planes de avanzar más rápido a través de este libro. Nada más he querido tomar mi tiempo para profundizar un poco en los temas que se encuentran aquí en la introducción general, porque Pablo presenta aquí algunos de los temas que luego va a exponer en el resto del libro. Creía que era necesario que tomáramos nuestro tiempo en la introducción. Entonces, primero Dios, hoy vamos a terminar la introducción general de los versículos 6 al 7 y luego vamos a continuar y avanzar más a través de este libro los otros domingos que el Señor nos da. Romanos 1, 6 al 7. Si podemos ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí en el libro de Romanos, en este pasaje, encontramos la introducción general más larga que cualquier otra epístola del apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 7, él concluye esta introducción por medio de sus famosas palabras, gracia y paz a vosotros. Las salutaciones en los tiempos antiguos no eran así, tal cual como Pablo dice, más bien decían cosas como saludos. Pero Pablo va más allá que simplemente decir saludos cuando está hablando a los cristianos. Ahora, Santiago, más bien Jacobo, dice eso en el libro de Hechos, en la carta que él escribe en Hechos capítulo 15. Pero el apóstol Pablo, con estos temas del Evangelio en su mente y en su corazón, siempre escribiendo a los hermanos, a los cristianos, dice esto: gracia y paz. La gracia de Dios es toda nuestra esperanza. La paz es el resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos salva, la gracia de Dios que es el principio por el cual somos salvos. Todo el panorama de la salvación se basa únicamente en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos da paz para con Dios, reconciliación para con Dios, quita esa enemistad que estuvo entre nosotros y Dios y nos da acceso a fin de regocijarnos, como dice en Romanos 5. La paz de que habla allí es no simplemente un sentir de paz en nuestros corazones, aunque resulte en eso, pero es un bienestar espiritual en todo sentido. El paralelo en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shalom, que quiere decir paz, justicia, prosperidad, pues bienestar espiritual en todo sentido.
Hablando en términos espirituales, Cristo nos ha dado una prosperidad total. No hablo de términos carnales en este mundo. Hablo de las verdaderas riquezas espirituales que son nuestras en Cristo. Y Pablo dice, pues algunas cosas aquí, pero entre las cosas que dice, algo en que quiero que nos enfoquemos esta mañana es la palabra llamado. Pablo repite esta palabra 2 veces aquí en el texto, y en esta palabra se contiene verdad gloriosa que es muy importante a fin de entender cómo Dios obra para salvar a un pecador y llevarlo a comunión con Él. En esta palabra se contiene algo de la verdad de lo que es la obra de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo para llevar a cabo y aplicar a nosotros el poder poderosamente de la salvación que Cristo compró y logró por nosotros. Esta palabra se encuentra en el verso 6. Dice, entre las cuales, hablando de las naciones que el Señor, entre las cuales el Señor está convocando a un pueblo escogido, reuniendo a este pueblo para alabarlo y glorificarlo. Dios está salvando entre todos los pueblos del mundo, y los hermanos en Roma estaban entre esos pueblos. Y hermanos, los que somos hermanos, los que estamos aquí, estamos en el número de estos pueblos que el Señor, o como dice aquí, naciones, que el Señor está juntando para la gloria de su nombre. Entonces, en el verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice en 7, llamados a ser santos. Entonces, lo que esta escritura está diciendo es que entre todas las naciones hay paganos, hay idólatras, hay pecadores, hay personas que no tienen el conocimiento del único Dios verdadero. Y estamos dentro del número de esos pueblos por naturaleza. Por naturaleza, hijos de ira, pecaminosos, como dice la palabra de Dios. No nacimos en este mundo con la luz de la revelación especial del Evangelio. Y los cristianos en Roma anteriormente y nosotros anteriormente, antes de conocer a Cristo, estábamos sirviendo a esos dioses falsos y esos pecados. Pero el Señor obró por medio del Evangelio para llamarnos y convocarnos a comunión con Él, de tal manera que adoremos al Dios verdadero. Y el vínculo en cuanto a la obra de Dios entre nuestro estado de perdición, de estar en la idolatría de nuestro pecado entre las naciones, y ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. El vínculo entre los dos es este llamado que el Señor hace para salvarnos. No es por casualidad que Pablo dice esta palabra llamados 2 veces aquí en el pasaje. Ahora, esta palabra, hablando estrictamente de la palabra griega que se usa aquí,
Y también, de acuerdo a su uso en el texto español, esta palabra llamado se encuentra en diferentes textos bíblicos, en diferentes contextos y por lo tanto tiene diferentes significados. Por ejemplo, se usa para referirse al nombre de alguien o al título de alguien, de una persona o un lugar o una cosa. Por ejemplo, en Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Jesús fue llamado Nazareno. Ahora, ese llamamiento allí o de ser llamado algo no tiene nada que ver con un llamado a la salvación. Es simplemente un título. Lo vemos también en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice que no debemos permitir que los hombres nos den títulos de honor que a nosotros nos gustan para levantarnos o envanecernos en orgullo. Pero el punto aquí es que no debemos ser llamados. Eso es un título, un nombre, nada más. Ahora es la misma palabra, pero no debemos confundir ese de ser llamado un título con el ser llamado a la salvación, de acuerdo a Romanos 1:6-7. También esta palabra se usa para referirse al acto de llamar una persona o unas personas con la voz. Mateo 20:25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora llamó a sus discípulos. ¿Para qué? Porque sus discípulos estaban fuera o en otro lugar y nada más los convocó para que se juntaran físicamente, personalmente con Él, a fin de comunicarles algunas palabras de instrucción y enseñanza. También esta palabra se usa, y podemos ir aquí en nuestras Biblias, se usa para referirse a una invitación formal o convocación de parte de una autoridad. Mateo 22. Y aquí el Señor nos da una parábola. Y en esta parábola usa esta misma palabra en este sentido. Mateo 22, empezando en el verso 1. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dice: al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En este texto vemos que la palabra llamado está siendo usada en el contexto de una convocación formal de parte de una autoridad, de una invitación a estas bodas. Y no todos los que son invitados responden al llamado. Los siervos del rey salen a los lugares del mundo donde están las personas. Dice básicamente para los finales aquí de la parábola, abre la puerta e invita a todo el mundo a sus bodas. Ahora esto tiene que ver aquí en el contexto con el evangelio siendo extendido primero a los judíos y el rechazo de parte de los judíos y la destrucción de Roma en el año 70. De Jerusalén, no Roma, la destrucción de Jerusalén en el año 70, y luego la gran comisión que se extiende a los confines de la tierra. Entonces los siervos del rey van a todo el mundo e invitan a toda persona, buenos y malos, como dice, a las bodas del Cordero, a la salvación de Dios, a comunión con Dios, a regocijarse en la presencia de Dios. Es una invitación gloriosa. Cuando predicamos el Evangelio, que es buenas nuevas, estamos diciendo, hay una gloriosa fiesta en los cielos y estás invitado. Y es una invitación genuina, es una invitación que si tú recibes la invitación y respondes y vienes, estás bienvenido. Puedes entrar, puedes gozarte en la presencia del Rey, puedes gozarte de las riquezas de su reino, puedes ir a las bodas del Cordero. Todos los que quieren pueden ir. Es una invitación abierta. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 14? Muchos son llamados y pocos escogidos. De entre todos los que son llamados por la predicación del Evangelio y la extensión de la oferta gratuita de la gracia de Dios a todo el mundo, a toda criatura, en toda tierra, en medio de todo pueblo, a través de toda la historia, todos los que escuchan el Evangelio, pocos responderán. No todos los llamados en este caso realmente responden al llamamiento a fin de ser salvos, y lo que el Señor está diciendo es que solo los escogidos responden con fe salvadora y por lo tanto entran. Ahora, teniendo este texto en mente, tenemos que armonizar en nuestro entendimiento ese uso de la palabra llamar o llamado, según Mateo 22, con el uso de la palabra llamado en Romanos 1, 6 al 7. Porque la verdad es que cuando llegamos a las Escrituras del apóstol Pablo, mayormente en el Nuevo Testamento, que el apóstol empieza a tomar esta palabra llamado y utilizarla en un sentido diferente. Y cuando Pablo usa esta palabra, no se refiere al mismo llamado
específicamente a qué se refiere el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Pablo usa la palabra llamado, está refiriéndose al llamado poderoso de Dios que siempre resulta en la salvación de sus escogidos. Y según este uso, de acuerdo a esto, este llamado de Romanos 1, 6 al 7 es una convocación autoritativa de parte de Dios que Dios respalda con su poder, lo respalda con su Espíritu Santo y asegura que todos los que son convocados con este llamamiento, asegura que respondan con fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, todos los que son llamados así por Dios son salvados por Dios. Ahora, la palabra griega que se usa aquí es kletas, y lo cito aquí no simplemente para decir una palabra, sino también porque hay otra palabra griega que es muy semejante a esta palabra griega, y este hecho no se refleja en el español. Pero en Romanos 1, 6 al 7 se utiliza la palabra griega kletas. La otra palabra que está relacionada íntimamente con esta palabra es la palabra eklektas, que suena casi igual, y es la palabra por escogido. Se traduce en nuestro Nuevo Testamento como escogido, para referirse a los escogidos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque creo que para alguien que hablaba el griego koine y leía las escrituras de Pablo y leía la palabra escogido y leía la palabra llamado, que ciertamente habría una relación, una comunión, podemos decir, entre esas dos palabras en la mente del lector del primer siglo. Bíblicamente y teológicamente también hay una relación cercana entre estas dos palabras, llamado y escogido, y entre los dos conceptos bíblicos. Hay otra palabra griega que se relaciona mucho con estas dos palabras, y es una palabra que muchos de ustedes conocen. Es la palabra eclesia, que quiere decir asamblea, congregación o iglesia. Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que está en Roma, las iglesias locales. Todos los que están en la iglesia verdadera de Cristo, hablando de su iglesia universal, del cuerpo de Cristo, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, son los escogidos de Dios que han sido llamados. Escogidos, llamados, convocados y separados del mundo, de la esfera pecaminosa del mundo, a fin de unirse en asamblea solemne en la presencia de Dios, para adorar a Dios vivo y glorificarlo. La palabra eclesia, refiriéndose a un grupo de personas, quiere decir los que son convocados y apartados. Eso es la iglesia de Dios. Entonces, según el uso de esta palabra y la relación cercana que existe entre las palabras llamados y escogidos e iglesia, son palabras muy diferentes en español, pero no en el griego. Todo tiene que ver.
Y según el uso de la palabra, no todos los que escuchan el Evangelio son de la iglesia de Dios. No todos los que se congregan en la reunión de la iglesia que escuchan el Evangelio incluso son de la iglesia de Dios, de los que son escogidos y llamados y convocados y separados y salvados y consagrados al servicio de Dios. Y en este sentido, la palabra llamado solo se refiere a algo que ha pasado con los que son salvos. Alguien que no es salvo, no podemos decir que ha sido llamado. Solo podemos decirlo cuando realmente tiene el testimonio de haber sido salvado y el fruto en su vida que respalda ese testimonio y profesión de fe. Entonces, según el uso de la palabra aquí, podemos decir que Dios, por su libre gracia, llama a todos sus escogidos, tarde o temprano, con este llamamiento, y que este llamamiento es el vínculo que une la elección soberana de Dios de ellos en la eternidad pasada y su conversión personal por la cual abandonan sus pecados y abrazan la obra salvadora de Cristo. Es este llamado que une los dos. El escogido por su estado, por naturaleza, no es salvo. Pero Dios tiene la intención y el decreto de salvarlo. Entonces lo llama por el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios obra poderosamente con su energía divina por el Evangelio en el corazón y lo llama, lo aparta y le concede el arrepentimiento y la fe que el escogido ejerce a fin de ser salvo. Hablando en terminología teológica, los teólogos históricamente desde el cuarto siglo de la Iglesia han llamado este concepto el llamamiento eficaz o el llamamiento interno o el llamamiento especial del Espíritu de Dios a fin de distinguir este llamamiento del llamamiento general y externo del Evangelio que se extiende a todo el mundo. Y es importante que distingamos esta diferencia. Si confundimos el uso de la palabra llamar en las Escrituras de Pablo con el uso de la palabra llamar en Mateo 22, vamos a confundir los dos conceptos y llegar a tener doctrina falsa. Pero si entendemos que los dos pasajes se refieren a dos llamados diferentes, ahora relacionados, como vamos a explicar, pero diferentes, entonces podemos entender muy bien lo que Pablo está diciendo y comunicando a los cristianos que están en Roma y por lo tanto a nosotros. El llamamiento del Evangelio consiste simplemente en la predicación del Evangelio. Es lo que estamos haciendo ahorita, en este momento. Cristo es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz. Él resucitó y tú puedes ser salvo si confías en Él. Dios te promete salvación si solo confías en su Hijo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llamándote, invitándote a las bodas del Cordero, a la salvación. Es un llamamiento general, porque todos lo oyen
y generalmente se extiende a absolutamente todos los que oyen el Evangelio. Salimos a las calles y predicamos e invitamos a todos en ese sentido. Es un llamamiento, se dice externo, porque externamente uno oye el Evangelio que se presenta. Pero el hecho de que lo oye externamente con el miembro físico de su cuerpo y lo procesa con su cerebro e incluso tiene algo de entendimiento, no es una obra interna en el corazón por el Espíritu Santo que resulta en salvación, a menos que también haya esa convocación interna del Espíritu. La obra interna del Espíritu de Dios. Entonces uno es un llamado externo y general, otro es un llamado interno y específico a solo algunas personas que oyen el Evangelio. Podemos definir este llamado interno como un acto poderoso de Dios por el cual Él eficazmente convence al pecador de su pecado, implanta la disposición en su corazón de querer ser salvo, concede el arrepentimiento genuino y la fe salvadora en Cristo por medio de la obra regeneradora del Espíritu de Dios en el corazón y por lo tanto eficazmente convoca al pecador a comunión con Él. Esta obra poderosa del Espíritu por este llamamiento interno y eficaz siempre, sin excepción alguna, resulta en la salvación de la persona convocada. Ahora vemos evidencia de esto en Hechos 17. Y en el versículo 30, estamos en el pasaje aquí que habla de uno de los sermones más famosos del apóstol Pablo que dio en el Areópago. Pero dice aquí, en 30, Pablo llegando al final, al pináculo de su, ¿cómo se dice? Climax, como el clímax. Pues eso. Y Pablo llega a eso aquí al final de su sermón y dice en 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué está haciendo allí? Pues está extendiendo una invitación a todos, un llamado general, diciendo ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. O sea, si el hombre no se arrepiente, no tiene excusa alguna. No puede decir que su condenación no es justa. Entonces, cuando el llamado externo del Evangelio se extiende al pecador, el pecador tiene la responsabilidad plena delante de Dios de responder y arrepentirse y renunciar y abandonar su pecado y seguir al Señor.
Porque dice en 31 que Dios los juzgará. Y Dios ciertamente los juzgará también por el mensaje que habían oído al que no habían respondido, si no se arrepienten. Y luego dice en 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Entonces hubo un grupo de personas que oyeron el Evangelio, pero entre ese grupo solo algunos respondieron por medio de haberse convertido y por ejercer arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Vemos aquí que, pues precisamente que esto es lo que está pasando. Hay un llamamiento externo, pero también, aunque muchos son llamados, pocos son escogidos, y son esos escogidos los que dice creyeron y se juntaron con Pablo y con la iglesia en esa ciudad. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que ha pasado aquí. Algunos de nosotros creemos en el Evangelio. Algunos de los otros que están aquí han escuchado bastante y aún no han creído. Dios los va a juzgar. Pero es mi oración que ahora oigan con oídos para oír. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. La pregunta es esta. Si algunos responden cuando el Evangelio se predica y otros no responden, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué uno responde y otro no? ¿Acaso sea porque algunos son más listos que otras personas? ¿O algunos son más justos que otras personas, o más sabios, o que pueden entender el Evangelio más fácilmente que otras personas porque tienen una inteligencia más grande o algo así? ¿O porque? ¿Por qué? 1 Corintios 1 nos da la respuesta. (1:22) Y el apóstol aquí no solo nos da la respuesta, sino también utiliza la misma palabra que se encuentra en Romanos 1:6-7 y habla de lo que pasa cuando el Evangelio es predicado. Dice en 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, no damos a los judíos las señales que quieren y no damos a los griegos la sabiduría que ellos quieren oír. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados. Y aquí está hablando de los que son llamados eficazmente por la obra eficaz y poderosa de Dios, el Espíritu Santo en el corazón. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, y aquí está la respuesta. Me encanta su respuesta.
Mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y está hablando directamente a hermanos que están en Corinto, diciendo que no son tan sabios, no son tan nobles, no son tan poderosos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es porque Dios llama a algunos con este llamado poderoso, eficaz, y no otros. No porque algunos sean más listos o más justos o más poderosos, sino que sean más necios y más débiles y más viles, y que reconocen su pecado y reconocen su pecaminosidad y reconocen que no tienen nada, que no tienen virtud alguna delante de Dios, que son pobres en espíritu. Y Dios escoge a personas que son de entre las personas más viles del mundo, a fin de hacer de ellos trofeos de su gracia para su gloria. ¡Aleluya! Es glorioso, hermanos, si Dios te escogió. ¿Por qué? No hiciste nada como para recomendarte a la gracia de Dios. Fue su gracia gloriosa, poderosa, soberana, que simplemente te escogió y te salvó. Todo para la alabanza de la gloria de su gracia por los siglos de los siglos. Amén. Para que nadie se jacte en su presencia, dice la palabra de Dios. Cuando reconoces que eres vil, que eres menospreciable, que eres todo lo que dice aquí, que eres necio por naturaleza, y que Dios te salvó, ¿cómo puedes jactarte? Solo puedes gloriarte en la cruz de Cristo, nada más. Nadie es mejor que otro. Podemos decir que algunos son peores que otros, pero nadie es mejor que otro. No es por eso que el Señor nos salvó. Conocemos a personas que tienen más capacidad intelectual que nosotros, que eran o son más, que son más justas y buenas en términos humanos y terrenales que nosotros éramos en el estado de nuestra perdición. Personas que tienen corazones más suaves a las cosas de Dios que nosotros teníamos cuando estábamos en nuestro pecado. Y sin embargo, hermanos, tú los ves. Hermano, tú ves a una persona así y te das cuenta de que aún no es salva, y tú sí. La diferencia, la gracia de Dios. No hay otra respuesta. Solamente la gracia. Y a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que muchos son llamados y pocos escogidos que responden al llamamiento externo del Evangelio, habiendo sido convocados por el poder del Espíritu Santo en sus corazones, debe causar que nazca en nosotros no un orgullo, sino una profunda humildad y agradecimiento a nuestro gran y glorioso Dios por las maravillas que ha hecho con nuestras almas. Hablando del llamado externo, yo me acuerdo cuando escuché el Evangelio y lo rechacé.
Y lo rechacé, lo rechacé, lo rechacé y lo seguía rechazando. Hasta que me declaré ateo. Y Dios empezó a obrar. Tuvo misericordia. Y cambió mi corazón, que era tan duro, tan orgulloso, tan pecador. Lo suavizó, lo quitó, me dio un nuevo corazón. Yo no puedo explicarlo, solo puedo decir, es un milagro de Dios por su gracia. Y yo no sé por qué, pues me salvó a mí, no a otras personas que conozco que diría que son mucho más dignas, que han pecado mucho menos de lo que yo había pecado. Pero el llamamiento externo del Evangelio, en primer lugar, cuando empezó a escuchar, no suavizó mi corazón, resultó en endurecimiento del corazón. No resultó en mi salvación, resultó en más pecado, no por el Evangelio, sino por mi rebeldía. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, empezó a obrar, todo cambió. Y yo sé que muchos tienen el mismo testimonio. Endurecimiento por mucho tiempo y luego milagrosamente la mano poderosa de Dios, que no por nosotros sino a pesar de nosotros, que obra. Y al final solo podemos decir, es la gracia. La salvación es por la gracia. Él hizo eso por su gracia. El Señor siempre usa la verdad del Evangelio para llevar a cabo su llamamiento eficaz e interno que hace en nuestros corazones. En 2 Tesalonicenses 2:13 al 14, Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Ahí se encuentra esa palabra escogido y la palabra griega que está relacionada con la palabra griega por llamar. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Entonces vemos todo eso confirmado aquí en este texto, pero hay algo más aquí que quiero señalar. Y es la instrumentación que el Señor utiliza para llamar y llevar a cabo la aplicación de la obra redentora de Cristo en el corazón de su escogido. Y dice, mediante nuestro Evangelio. Este llamamiento eficaz solo pasa por medio de la obra del Espíritu que obra por la palabra de Dios, por el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o de Cristo, como dice algunos manuscritos. Es la palabra de Dios que obra así. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque en este Evangelio se contiene el poder del Dios omnipotente para penetrar y cambiar y transformar los corazones de los hombres y convocarlos eficazmente a comunión con el Dios de luz. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:4 al 5, dice,
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Predicó el Evangelio a los tesalonicenses, pero no fueron meras palabras. El Espíritu de Dios obró en poder para producir una plena certidumbre de fe en ellos, para convencerles eficazmente de su pecado. El Espíritu de Dios vino al mundo en su plenitud para que llevemos a cabo la gran comisión a fin de convencer al mundo del pecado y de la justicia y del juicio venidero. Y esa es la primera evidencia de este llamado de parte del Espíritu de Dios, que uno reconoce su pecado. Plena certidumbre de la verdad del Evangelio, de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la grandeza de Dios, la pequeñez del hombre, la pecaminosidad del hombre y de los pecados que uno ha cometido y de las fallas personales y la necesidad de la salvación, y plena certidumbre en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz, de que Él es suficiente para salvarnos. El Espíritu poderosamente por el Evangelio nos convence de estas cosas y nos llama. En 1 Corintios 1:18 Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo dice la palabra de la cruz, está hablando del mensaje. El mensaje anunciado y proclamado de la cruz. Algunos dicen es puras tonterías. Otros dicen es el poder de Dios para mi salvación. La diferencia, la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Dios obra eficazmente por la palabra del Evangelio para regenerar. Eso es su llamamiento eficaz. Ahora vamos a Romanos para ver cómo Pablo habla de esto en Romanos 8. ...28 al 30. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¿De qué habla? Tiene que ser su propósito eterno que ha propuesto en sí mismo por medio de sus decretos eternos que hizo en la eternidad pasada, antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito eterno y es por eso que los que amamos a Dios podemos decir que incluso las malas cosas que nos pasan aquí en el mundo son parte de este plan soberano que Dios tiene para conformarnos a la imagen de su Hijo y santificarnos y prepararnos para la gloria eterna. Entonces somos llamados, como dice aquí, conforme a su propósito eterno. ¿Lo ves? Escogidos y llamamiento de los escogidos. Los conceptos muy relacionados aquí en las palabras de Pablo. Luego dice:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabemos que Pablo no está hablando del llamamiento externo del Evangelio aquí solamente, sino del llamamiento interno, eficaz y poderoso del Espíritu, por varias razones. En primer lugar, porque si estuviera hablando del llamamiento externo, el texto no tendría sentido. Porque si todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados, sabemos que eso no es cierto en cuanto a los que no son salvos y jamás serán salvos. Hay muchas personas que son llamados por la predicación del Evangelio externamente, que mueren en sus pecados y se pierden. Jamás podemos decir que todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, eso no puede ser el llamamiento externo. Además, dice, los que llamó a estos también los justificó. Todos los que son llamados son justificados. No todos los que oyen el llamamiento externo del Evangelio son justificados. Por lo tanto, tiene que estar refiriéndose aquí al llamado interno del Espíritu que resulta en la salvación. Es un paso de la aplicación de lo que Cristo hizo en la cruz cuando compró nuestra salvación. Además, vemos que las cosas que menciona aquí son la obra de Dios, no del hombre. El llamado externo de la predicación del Evangelio es hecho por el hombre. El hombre predica el Evangelio. Es un gran privilegio que el Señor ni ha concedido a los ángeles, pero el hombre lo hace. Sin embargo, las cosas que menciona aquí en el texto son cosas que Dios hace. Los que antes conoció. Pues el hombre no tuvo nada que ver con la participación de haber sido conocido de antemano de parte de Dios. Eso habla de cómo Dios escogió hacer de los hombres pecaminosos, hacer de ellos, de algunos de ellos, que sean los objetos de su eterno amor redentor. Y los predestinó. Tampoco participamos en eso. También dice los justificó. No participamos en nuestra justificación. Dice luego en el texto 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces Dios hace eso también. También los que justificó a estos también los glorificó. ¿Participas en tu propia glorificación a fin de contribuir? Pues no. Dios tiene que transformar estos cuerpos mortales para que sean semejantes al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Inmortales, hechos perfectos en santidad. El hombre no puede hacer eso. Entonces, hablando del previo conocimiento de Dios, de su elección soberana, de su obra de justificación, de su obra de glorificación, todo es la obra de Dios aquí en el pasaje. Y lo que se encuentra en medio de estos pasos de la redención es el llamamiento. Los llamó. Ahora dice, los que llamó a estos justificó. Dice, a estos también justificó. Cuando dice estos, está hablando de todos los que fueron llamados. Todos los predestinados son llamados. Todos los llamados son justificados. Todos los justificados son glorificados. No podemos romper esta gloriosa cadena de la salvación. Es la obra de Dios.
Las manos del hombre no son suficientes fuertes como para romperla. Pero el punto aquí es que si todos los que son llamados son justificados también, entonces vemos, ahora no menciona la fe aquí, pero sabemos que uno tiene que creer para ser justificado. La justificación es por la fe. Entonces, algo que viene entre el llamamiento y la justificación es la fe. Y eso implica que es precisamente este llamamiento por el cual nos llama que nos concede la fe por la cual somos justificados. Pero esta obra aquí es hecha por Dios y Dios siempre logra su propósito eterno y soberano que ha tenido. Un texto más, Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Y dice que ninguno puede venir a mí. Cuando dice que ninguno puede venir a mí, está diciendo que nadie tiene la capacidad natural de ejercer fe salvadora en Cristo, vivir para Cristo, andar en santidad y agradar a Dios. No puede. ¿Por qué? Por su incapacidad por naturaleza. Algo ha pasado con la constitución del ser humano que ha resultado en una pérdida en cuanto a poder agradar a Dios, en perder la capacidad de escoger libremente lo que es justo y bueno y santo y agradable a Dios. Ninguno puede venir a mí, porque como dice en Juan 8, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no puede hacer lo que quiera cuando quiera. Un esclavo está bajo el dominio de otro, y en este caso el ser humano por naturaleza está en esclavitud a los deseos pecaminosos de su propio corazón corrompido. Y por lo tanto, las decisiones que toma, las toma conforme a su naturaleza. Y su naturaleza es mala. Y por lo tanto toma malas decisiones. Y peca contra Dios. Y por eso dice que es esclavo del pecado. Entonces, si Dios dejara al hombre a sí mismo con solamente el llamado externo del Evangelio, diciendo que venga para ser salvo, si Dios no lo trajera a Cristo, si Dios no obrara internamente por su Espíritu para llamar, si Dios no regenerara el corazón por su poder, nadie respondería al Evangelio para ser salvo. Eso es el punto ahí. El Padre tiene que traer, y el Padre lo trae por medio de su obra. Cuando dice aquí, a menos que, o sea, el Padre que me envió no le trajere, usa una palabra
griega que es muy fuerte. Se usa en Hechos 16:9 para referirse a cómo prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, por fuerza. También se refiere a lo que los judíos hicieron con Pablo en Hechos 21:30 cuando le arrastraron fuera del templo. También se utiliza la misma palabra griega en Juan 21:11 cuando dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Ahora no se paró a una distancia de la red para solamente hablar a los peces, para pedirles que por favor vinieran a la tierra. Los agarró y los trajo con su fuerza a la tierra. En todos los contextos, el uso de esta palabra traer, la palabra griega que se encuentra ahí en Juan 6:44, en todas las instancias del Nuevo Testamento es obvio que es un traer que se lleva a cabo por medio de ejercer poder, fuerza. Y no es siempre algo voluntario. El Padre nos trae a Cristo. Ahora, pero esta es la pregunta: ¿cómo es que nos trae a Cristo? ¿En contra de nuestra voluntad? El Señor obra poderosamente en el corazón de la persona que no está dispuesta a seguir a Cristo, para cambiar su corazón, para que quiera seguir a Cristo con todo su corazón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O como dice Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Por qué? Porque el poder de Dios obra y su pueblo se ofrece a Él para hacer su voluntad, porque quiere hacerlo, porque Dios obró en su corazón. Entonces, cuando leemos las escrituras de Pablo y leemos esta palabra llamar o llamado, como aquí en Romanos 1:6-7, Pablo está hablando de una obra gloriosa de Dios que fue el medio o el instrumento por el cual nos salvó. Cuando predico el Evangelio y cuando estamos evangelizando, ¿en qué está nuestra esperanza? Estamos esperando que las personas, por su buena voluntad, por algo de bondad que está en ellos, que respondan para seguir a Cristo. Estamos confiando más bien en el poder de Dios. Y estamos esperando que cuando compartimos el Evangelio, que el Señor Dios Todopoderoso abre por medio de su brazo extendido, así como hizo en Egipto, que parte las aguas, que obre para destruir las obras del diablo, para hundir todos los ejércitos de Egipto y aplastar los ídolos de los corazones, y convoca las personas a comunión con Él. Mi esperanza no está en la disposición del corazón del ser humano, porque esa disposición es una de enemistad contra Dios. Mi esperanza está en la bondad y la misericordia y el amor que está en el corazón de Dios, y que Dios por su poder va a salvar. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vuestra vocación, vuestro
llamamiento. Tenemos que hacerlo firme. En otras palabras, tenemos que asegurar que realmente hemos sido llamados con este llamamiento de parte de Dios. Y Él habla de frutos que caracterizan las vidas de los que son salvos por esta obra. Y de la diligencia. Dice tanto más procurar. Tener diligencia, esforzarnos a asegurar que somos llamados. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí no es que debemos decir, bueno, si Dios es el que llama, voy a esperar hasta que me llame. Está diciendo que tenemos que procurar, en el griego, tener diligencia, esforzarnos, tener esa desesperación de esperanza para asegurar que seamos salvos. O sea, lo que la Escritura dice es lo contrario de lo que muchos quieren hacer. Al contrario de echar la culpa en Dios por la que uno no es salvo, dice Pedro, hay que procurar, hay que tener diligencia. Dice el Señor, esforzaos para entrar por la puerta angosta. Dice el Señor, arrepentíos y creer en el Evangelio. Dice el Señor que hay que arrepentirse porque ha establecido un día en el cual juzgará a todo hombre. Dice el Señor que todos son invitados a sus bodas, que todos los que quieren pueden ir, que todos los que tienen sed pueden beber del agua gratuitamente y vivir, que todos los que tienen hambre y sed de justicia pueden ser saciados. Dice el Señor que debes buscar al Señor mientras puede ser hallado. Dice el Señor que la mano del Señor no se ha acortado para que no pueda salvar, ni si su oído. O sea, dice que está dispuesto a salvar. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y por lo tanto que debes humillarte debajo de la mano poderosa de Dios para que te salve, para que te dé su gracia. Dice el Señor, a menos que te arrepientas, ciertamente perecerás. Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice el Señor que no le agrada la muerte del impío, sino más bien que Él quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos para vivir. Dice el Señor que Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dice el Señor que el Señor no está tardando en cuanto a su promesa para la venida de su Hijo, sino que está esperando con paciencia porque quiere que todos provengan al arrepentimiento. Dice el Señor que si tú mueres en tus pecados, que es tu culpa y solamente tu culpa, pero ahora es el día aceptable, ahora, este tiempo, no mañana, no la semana que entra, sino hoy. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como Israel hizo en el desierto. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice el Señor. El Señor dice que las mesas están preparadas. La comida está en su lugar. La fiesta está preparada. Y te está convocando a las bodas del Cordero para que conozcas su presencia y su gozo eternamente. No vendrás a Él. Rechazarás una invitación tan gloriosa, tan bondadosa de parte del Señor.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Dice, todos los que a mí vienen, no los echo fuera. Jamás te echará fuera, jamás te rechazará si vienes a Él. Si el Señor te está hablando, ven a Cristo, no esperes, ven. No apagues el Espíritu Santo. La convicción que sientes en este momento se puede apagar y el Señor te puede entregar a tus deseos, a tus pecados, a tu corazón. No endurezcas tu corazón. Obedece la voz de Dios, el Espíritu Santo en tu corazón, y ríndete a Cristo. Entrégate a Él, síguelo a Él. El Cordero es digno.